Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de perspectivas en la barra de Opinión Guatemala Decide 2015 aquí en la pantalla de Azteca Guate. Hoy vamos a abordar temas de seguridad, un tema sensible para la población y más aún en un año electoral. Tengo el placer de estar acompañado de Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, también asesor en inteligencia de seguridad en varias entidades de gobierno y ahora él es coordinador de Interpeace en asociación con Naciones Unidas. Ellos pues velan por la creación de la paz en Latinoamérica. También me acompaña Maynor Alvarado, abogado y notario, y es coordinador del área jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo, una entidad que se dedica pues a recabar bastante información y a ofrecer los datos de lo que sucede en Guatemala. Hoy vamos a tratar el tema de la seguridad, pero más aún a ahondar en las extorsiones y en el tipo de armamento que está utilizando la delincuencia común para realizar estos ataques y actos delictivos. Yo quisiera preguntarle a Francisco Jiménez, este año el gobierno dice es el año de la no violencia. Sin embargo, pues vemos que esto no se traduce a la realidad del país y el año pasado el presidente hacía un enunciado que creó mucha polémica, es cuestión de percepción. ¿Qué responde usted ante este mensaje? ¿Es la inseguridad cuestión de percepción? Bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Un punto que es fundamental del abordaje de la seguridad es que precisamente es una combinación de dos elementos y unos son elementos subjetivos y otros elementos subjetivos. La seguridad no es un fenómeno al estilo, por ejemplo, de un fenómeno como podría ser la inflación. ¿Por qué razón? Porque la inflación, como ejemplo, es un fenómeno que se da y ya. Es decir, lo sufrimos o no lo sufrimos dependiendo de esos niveles. La seguridad depende en gran medida de condiciones y esas condiciones tienen que ser percibidas positivo o negativamente. En ese sentido no es suficiente el objetivo, sino que también la percepción de la subjetividad. Decir que la seguridad solo es percepción creo que no es la línea correcta, pero decirlo que también es solo un elemento objetivo de igual manera. En el caso de Guatemala, obviamente, el problema fundamental ha sido que la percepción de inseguridad determina porque hay hechos realmente que afectan a la población. Recién se hablaba precisamente en base a los informes del GAN que hay precisamente tres grandes áreas que quizá después se pueda ahondar sobre el tema, que tienen que ver con delitos contra la vida, la extorsión y delitos de carácter sexual. Es decir, aquí digamos de esos tres delitos uno se preguntaría independientemente de sus estadísticas, ¿cuál de ellos es la población que percibe más dañino para sí mismo? Y la extorsión obviamente es un problema de percepción. ¿Por qué? Porque también la población se va a sentir más insegura si no ve acciones del Estado en general que le permita sentirse ese tema de que el Estado está haciendo algo por él. Entonces la seguridad, en resumidas cuentas, es esa combinación. Yo ahí dejaría, digamos, la primera respuesta a la pregunta. Muchas gracias, señor Jiménez. Licenciado Alvarado, ¿es la extorsión cuestión de percepción? Mencionábamos algo antes platicando y es que hay gente que no lo denuncia porque entra en la esfera de la privacidad de la persona hacer este tipo de denuncias. ¿Es percepción entonces o es un fenómeno que tal vez está inflado? Claro, de primero aprovechar para mencionarle que la declaración del año de la no violencia fue una solicitud que el Grupo de Apoyo Mutuo hace en uno de los tantos informes que hacemos para mantener vigente que en Guatemala hay serios problemas en el tema de seguridad. Pero el presidente o los asesores no le informaron bien cuál era la idea, y la idea era precisamente por los temas de percepción, y es que Guatemala también tiene que tener mensajes, del macromensaje desde las altas autoridades, y la solicitud fue que en el inicio del ciclo lectivo él declarara el año de la no violencia con los estudiantes, precisamente para generar y motivar a la población a que se involucre. Esa fue una sugerencia del GAM. Fue una sugerencia del Grupo de Apoyo Mutuo que le hicimos en un informe. Nosotros siempre, aparte de las estadísticas, que básicamente nuestros informes son numéricos, también hacemos algunas recomendaciones y hemos hecho varias en materia de seguridad, algunas se han implementado, otras no. Pero lo que sucedió con esto es que el presidente o sus asesores no entendieron cuál era el mensaje y precisamente tiene que ver con la percepción de seguridad. Con 17 muertes violentas a diario en Guatemala, de las cuales el 85% son cometidas con arma de fuego, que después vamos a profundizarlo, difícilmente eso va a ser un tema de sensación o no sensación. La realidad de los números y detrás de cada número hay una vida que se pierde de un guatemalteco valioso, porque todas las vidas de los guatemaltecos son valiosas.
Hay que verlo no solo en el número, sino que en el daño que se está ocasionando en una sociedad que, si no queremos aceptar que tenemos un problema y seguimos escudándonos en que es un tema de percepción, igual van a ser las soluciones, van a ser poco perceptibles porque no queremos aceptar que Guatemala tiene profundos y serios daños en materia de la seguridad y principalmente en el derecho a la vida de los guatemaltecos. No es un tema de percepción. Muchas gracias, licenciado. Algo que mencionaba el doctor Jiménez antes de que comenzáramos el programa es que era una cuestión de dos vías. Antes de preguntarle sobre esto, vamos a ver una nota que nos dice cuáles son los municipios del área rural del departamento de Guatemala, digámoslo así, con más inseguridad, con más índices de extorsiones y donde los guatemaltecos obviamente se ven entre la espada y la pared, pues ya ni siquiera quieren salir de sus casas. Esta es la información. La violencia ha tenido un impacto en la sociedad guatemalteca. Esto ha hecho que muchos se vuelvan insensibles y que este problema sea usual para los ciudadanos. Pero hay lugares en la capital en donde se concentra la mayoría de actos delictivos. Primero San Juan Zacatepeques, después está Misco y Villanueva. Esos son los tres municipios que presentan el mayor número de hechos delictivos. A pesar de lo que pinta la publicidad que se maneja en torno al mejoramiento de las municipalidades, es todo lo contrario a lo que las estadísticas verifican. Lo que nos llama a nosotros la atención es que Misco y Villanueva, a diferencia de San Juan, estos dos departamentos tienen mucha prioridad por parte del gobierno central. Misco, porque es gobernado por el hijo del presidente. Y Villanueva, pues porque es un municipio importante, entonces tiene comisarías modelo, tienen presencia policial significativa, situación que no tiene ningún otro municipio. Lo que hace a estos municipios violentos es que son calificados como barrios marginados y lugares con muchos asentamientos. Desde allí comienza la desatención de las autoridades que no proponen un mejoramiento en la educación y salud, tanto física como integral, de sus habitantes. Esos son los municipios entonces en donde se vive más fuerte la violencia. Doctor Jiménez, es cuestión de dos vías. ¿Cómo puede hacer el ciudadano que nos está viendo ahorita para participar de una manera más activa en exigir, en demandar seguridad y también incurrir en denuncia, que como lo decía el licenciado Alvarado, a veces las personas no denuncian? Bien, hay diferentes, digamos, aspectos que tienen que ver con el tema de la participación ciudadana. Claro que es importante señalar que la seguridad es una obligación del Estado, no perder de vista que, si bien es cierto el ciudadano tiene un papel importante en el tema de la seguridad, no recaer sobre el ciudadano la responsabilidad de la seguridad, es el Estado. En ese sentido, el Estado está llamado a hacer dos grandes medidas. La medida, obviamente, digamos, común, que es la reactiva o la represiva, en el sentido de que debe de atenderse a partir de los hechos, la persecución penal, la investigación y todos los elementos que tienen que ver precisamente con, digamos, elementos que detengan el fenómeno criminal. Pero está el otro aspecto que en Guatemala ya se discute mucho de ello, pero todavía no tenemos claridad total de cómo implementarlo, es el tema llamado de la prevención, y ahí es donde la ciudadanía juega un papel importante. Y la prevención aquí implica de diferentes niveles. Uno que tiene que ver con el contexto más amplio de carácter social y que obviamente está vinculado a temas que no son típicamente de seguridad y que tienen que ver con el factor empleo, el factor espacios públicos, el factor que tiene que ver exclusivamente con el tema del desarrollo. Pero aún en esos ambientes y en esa identificación, por ejemplo, lo que dice el responsable del GAM, de que ya se identifican 3 municipios. ¿Qué debería de hacerse ahí precisamente en lógica de la prevención? Específicamente identificar cuáles son los factores, no directamente de seguridad o de criminalidad, no que son su entorno, para trabajar con ellos, para hacer que la población participe conjuntamente del Estado en la colaboración de construir condiciones adecuadas. El delito en términos generales, y los criminólogos hablan de este tema, hay varias condiciones. La primera es que tiene que haber un individuo que tenga la voluntad de cometer el acto delictivo. Segundo, tiene que haber condiciones en las cuales este individuo pueda actuar. Y tercero, herramientas que le permitan actuar. Nosotros como sociedad y como Estado están mandados no al tema de la voluntad del individuo, porque es imposible saber cuándo un individuo va a decidir cometer un acto criminal, pero sí en las condiciones, en las herramientas. Las condiciones tienen que ver con el tema de prevención y el entorno, y las herramientas, ahí comparto totalmente la opinión que se está dando cada vez más, es el tema de las armas de fuego. ¿Por qué? Porque la arma de fuego es la herramienta fundamental del ejercicio delictivo, sea desde el más grave y serio, que es el homicidio, hasta que puede ser un asalto en la calle. Regularmente es el arma de fuego la herramienta.
Entonces, en ese sentido, De las dos vías de intimidación, digamos, tenemos una ley de control de armas de lo mejor que puede haber en el plano jurídico, pero en el tema de la implementación tenemos todavía problemas muy fuertes. En este sentido, es necesario un llamado en el tema represivo, en el tema reactivo del Estado, que el Estado implemente de una manera, y aquí Estado no es solo el Ejecutivo, va desde el Ejecutivo al Ministerio Público, al sistema judicial, que de alguna manera hagan, digamos, un esfuerzo de implementar esta ley de control de armas. Y por otro lado, la población obviamente tiene, digamos, la oportunidad, o debería de tener la oportunidad de ser parte de la solución a partir de esta dimensión preventiva. Lo que sí creo que es importante tener mucha atención es que la participación ciudadana no es asumir responsabilidades del Estado, porque de lo contrario va a surgir los problemas que han surgido en el pasado reciente de tomar la justicia por su propia mano, y eso sería un tema, si se extendería más de lo que ya tenemos como problema, sería un tema muy grave para la sociedad. Exponencial la violencia. Vamos a la pausa aquí en Perspectivas por la pantalla de Azteca Guate. Regresamos para escuchar el testimonio de un guatemalteco que es víctima de extorsión y además la opinión de por qué estos delincuentes ahora llevan consigo armamento militar. Ya regresamos. Recorrer la mía extra es retar tus límites. Sigue en sintonía. Mantente a flote en verano con tu tarjeta Azteca. No te ahogues en cobros extras ni membresías. Con tarjeta Azteca solo gastas lo que puedes pagar. Úsala para tus compras o retirar dinero en cajeros automáticos. Porque mientras más las usas, más oportunidades tendrás para ganarte 3 minutos y tomar todo lo que necesites del supermercado. Así llegas a casa con abarrotes y comida para ti y tu familia. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia, tú también. Estamos de vuelta en Perspectivas tratando el tema de la seguridad por la pantalla de Azteca Guate. Me acompaña Francisco Jiménez y Maynor Alvarado. Bueno, hablábamos en el corte comercial sobre cómo reacciona un guatemalteco cuando le extorsionan. Pensará, ¿son asesinos? ¿No son asesinos? ¿Han matado gente por extorsión? Sí, o esta gente solo me está engañando y quiere mi dinero. Esto es lo que siente un guatemalteco cuando recibe esa macabra llamada. Una llamada podría alegrarnos el día. Una llamada de alguien que está lejos puede cambiarnos la vida. Oí el teléfono, yo el teléfono lo tenía ahí en mi cuarto, y el de esos inalámbricos. Y lo agarré, va hablando tranquila, nunca imaginándome lo que iba a suceder. Cuando me habló, hoy escuché la voz de un joven, muy desagradable la voz, ¿verdad? Y me dijo que él sabía muy bien, que me dijo el nombre de mi hija, el color de la casa, la dirección y todo. Y me dijo, me estaba pidiendo cierta cantidad, porque me dijo que si yo no le daba esa cantidad de dinero, él iba a matar a mi hija. Él le dio un número de teléfono a donde ella debía llamar, pero no lo hizo porque las llamadas amenazantes continuaron. Sonó el teléfono y yo le dije a mi esposo, va a ser él, y mi esposo contestó. Entonces dice que empezó a discutir con él que qué había pasado, que por qué no habíamos llamado. Entonces vino mi esposo y le habló así con autoridad, ¿va? Y incluso le habló así de un convenio porque no podíamos dar esa cantidad de dinero. Llegaron a un acuerdo para llegar a un lugar, pero no cumplieron la cita, por lo cual, como familia decidieron desconectar el teléfono y tomaron medidas drásticas. Nosotros tuvimos que a mi hija sacarla de donde estaba estudiando y la mandamos a vivir lejos, ¿va? Y la cambiamos también de lugar para que estudiara. Y yo durante tal vez más de un año no salía de mi casa, yo solo encerrada porque me enfermé de los nervios. Yo cualquier cara que yo miraba en la calle, yo sentía que era el que nos estaba pidiendo el dinero. Y ya no salía yo a la calle. Íbamos a ciertos lugares y no teníamos, por decirle, esa libertad de decir, voy a irme en taxi, porque no, como está el tiempo, no tiene dinero para esos lujos. Pero más sin embargo lo teníamos que hacer porque nos daba, al menos a mí, que yo fui la que recibí la llamada, me daba mucho miedo. La familia agradece que esto no pasara más, ya que la persona que los extorsionaba fue capturada meses después. Sin embargo, tuvieron que pasar años para poder superarlo. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias.
Este no es un hecho aislado, hay miles de guatemaltecos que están atravesando por este mismo miedo, por esta misma zozobra. Yo le quería preguntar al licenciado Alvarado, lo hablábamos en el corte comercial y usted compartió una cifra en el bloque anterior. El 9% de las 7,000 denuncias de 2014 tienen un avance, el 9%. Además, estas son las personas que se atreven a denunciar. Usted tenía un caso en particular y también mencionaba que cuando quieren, pueden. ¿Me podría comentar de esto? Sí, mire, desgraciadamente este delito ha crecido tanto que no hay esfera de la población guatemalteca, de la sociedad, que no sea afectado. 7,000 denuncias se han presentado, perdón, 35,000 denuncias en 7 años. Ah, ok. 35,000 denuncias en 7 años. Y de ese solo el 9% ha tenido un avance. De ese, el 9% ha tenido un avance, incluyendo capturas. También hay que decirle que se han hecho algunos esfuerzos, y la población lo debe saber, porque hay la mayoría de extorsiones no cumplen con la amenaza, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo en la dimensión particular de cada caso, porque cada caso es muy complicado por la pluriofensividad del delito, porque agrede la intimidad de los guatemaltecos, agrede su esfera privada, porque al momento de usted recibir una llamada en su teléfono, es como que el delincuente se posiciona dentro de su esfera privada, dentro de su casa, dentro de su trabajo. Más cuando le dice el color. Por supuesto, también hay que hacer el llamado a la población de ser muy cautos en ese sentido, porque decía la persona de este caso en particular, el color de la casa, mucha gente lo puede saber. El número de su casa, mucha gente lo puede saber, me refiero al número de la nomenclatura. La placa de su vehículo, el color de su vehículo, esos son datos que la gente al momento de recibir una llamada debe hacer, no perder la calma, ¿verdad? Y tratar de la medida posible hacer un análisis. En un caso concreto que nosotros conocimos, resulta que la persona efectivamente le estaban diciendo el color el modelo de su vehículo, el color y la dirección de su casa, e incluso datos de cómo salía vestida, porque en muchos casos también hay que decirlo, tiene que haber alguien que por lo menos geográficamente esté cerca, o también hay que revisar los banderas que les dicen. Correcto, las personas que se dedican a trasladar información. En este caso sí, a través de Policía Nacional Civil se presenta la denuncia, que yo creo que, como digo, cada caso debe analizarse en su contexto, pero yo creo que la denuncia debe ser valorada y debe ser presentada. En este caso se presentó la denuncia y resultó que efectivamente era un recluso condenado que estaba en el denominado Centro de Cumplimiento de Condenas del Infiernito, y de un solo teléfono celular había desarrollado 6,000 llamadas en el término de 2 meses. Y cuando fue detenido se pudo ubicar, hubo colaboración ahí de las telefónicas, se pudo ubicar por las celdas, se detectó, se capturó o recapturó, pues estaba preso ya, ¿verdad? Y sí confesó de que efectivamente era él, le habían sido 6,000 llamadas, pero sí después se investigó y había una persona que le trasladaba información. Entonces aquí también hay un conjunto estructural para cometer el delito de extorsiones, pero sí hay que analizar cada caso concreto, pero cuando las autoridades quieren hacer algo, hemos visto algunos casos emblemáticos que se han resuelto por lo menos con capturas de forma inmediata. Entonces ojalá que esas mismas experiencias se replicaran en beneficio de todos los guatemaltecos. De todas las denuncias. Todas las denuncias. Doctor Jiménez, usted lo hablaba en el bloque anterior, el arma o la herramienta más eficaz lamentablemente para los delincuentes es el arma de fuego, pero ahora ya no es de pistolas de mano. Vemos el ataque al Hospital San Juan de Dios, donde usan armamento militar, granadas de fragmentación, y el guatemalteco, que recibe este tipo de llamadas, automáticamente piensa ya, si son pandilleros pueden tener pues menores de edad con mini UCIs o este tipo de panorama de terror. ¿Por qué hay tantas armas de este tipo circulando en manos de la delincuencia común? Bien, hay, digamos, diferentes hipótesis. Yo no quiero, digamos, solo orientarme a una posible hipótesis porque es un tema bastante complejo y lo explico por qué. Ya se ha tenido evidencia hace muchos años que Guatemala tiene un problema serio, y no solo Guatemala, sino que México y el resto de Centroamérica con respecto al tráfico de armas. Creo que es un tema que todavía la ciudadanía no lo visualiza, sino que hasta recientemente empieza a verse lo que usted puso como ejemplo, lo que lamentablemente la semana pasada sucedió. Digamos que el tema fundamental es básicamente esa cultura y ese ambiente que por muchos años existió en el país, de que la mejor manera para defenderse era que uno como individuo, como persona individual,
debería de estar armado. Esa cultura de alguna manera hace que los mecanismos de comercio, aparte de los legales, también haya una cierta, digamos, libertad en cuanto al negocio ilegal del tema de armas. Por eso yo retomo el tema que dije anteriormente con respecto a la ley de control de armas, porque es el mecanismo que el Estado tiene precisamente para hacerle frente. Obviamente no tenemos todavía, al menos que yo conozca, un dato específico si hay un uso ya generalizado por los grupos de pandillas con respecto a este tipo de armas. No me atrevería a decir que está generalizado todavía, pero sí, obviamente lo que sucedió la semana pasada nos pone en una alerta. Algo está pasando en el cambio del comportamiento delincuencial de estos grupos que está permitiéndoles acceso a este tema. Y creo que aquí el punto fundamental es básicamente el que se trabaje precisamente sobre este fenómeno criminal que es el tráfico de armas, y que es un tema que digo que todavía no lo conocemos en toda su dimensión, y no me refiero solo a Guatemala, no como un fenómeno, digamos, en la región. Es muy conocido la situación que se ha vivido en México del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, particularmente a los grupos del narcotráfico, y a uno lo hace pensar, obviamente, por sentido común, que siendo que los fenómenos del norte de México, del sur de Estados Unidos, se van trasladando hacia nosotros, sí. Obviamente el fenómeno del tráfico de armas es un fenómeno que también se está trasladando. Repito, no hay información oficial clara ni internacional que nos dé una panorámica completa, pero sí el factor debe de ser un factor de control de parte del Estado. Una cosa que quería compartir, hicimos un reportaje del DIGECAM cuando ellos solicitan actualizar el registro de armas de uso civil. Mucha gente llegó a actualizar su registro, su tenencia, todo esto, pero más de 80,000 armas, no se sabe dónde están, a dónde fueron a parar, a nombre de quién, o si ya se revendieron, si ya se esmerilaron. Son 80,000 armas que se les perdió la pista. Entonces también ahí la falta de control por parte de las armas de uso civil, de la organización que controla eso, y la falta de penalización del guatemalteco que no actualiza su registro y que puede, pues, vender el arma sin ningún problema. Vamos a entrar ya a la etapa de conclusiones, estamos un poquito cortos de tiempo. Licenciado Alvarado, ¿cuál es el reto de un nuevo gobierno? ¿Qué plan debe de, pues, captar el guatemalteco? ¿Qué oferta, si es que llega a existir, en el tema de la delincuencia común, extorsiones y el tipo de armas que están utilizando estos individuos, aunque no todos, aunque como usted decía, no todas las extorsiones ni los criminales cumplen con sus amenazas, pero ¿a qué le debería de poner atención el guatemalteco para emitir un voto más inteligente? Una pregunta bastante interesante, sobre todo por el contexto en que vivimos, tanto en materia de los problemas de seguridad y la oferta que se nos viene electoral, ¿verdad? El llamado para mí es que la población medite un voto que realmente le traiga alguna expectativa real, a no incurrir en dar el voto a quien nos ofrece más, a quien nos ofrece prácticamente lo que nos dice lo que queremos escuchar. Guatemala tiene serios problemas de seguridad y la seguridad es un tema complejo. Algunas cualidades, quizás podría decir yo, de alguien que quisiera gobernar este país, tendría que ser un compromiso total con el tema de la honestidad, de la honradez y la transparencia. Si no tenemos recursos, si no tenemos una policía capacitada, pero no es solo números, sino que también con capacidades y con equipo, eso tiene que ver con presupuesto, y presupuesto tiene que ver con transparencia y con honestidad en el uso público. Entonces, sí, el llamado que no nos dejemos engañar, porque las cosas están planteadas. Se ofreció seguridad y lamentablemente tenemos atentados con granadas en hospitales la semana pasada. Esa es una alerta que se nos debe disparar. Periodistas asesinados también la semana pasada. Esas son alertas que se deben de disparar en la sociedad guatemalteca. Y tenemos un compromiso con el país de elegir a alguien que por lo menos lleve claridad en lo que tiene que hacer, y no me refiero a alguien que haya tenido experiencia, que ya nos dimos cuenta que por ahí no va la fórmula, sino que alguien que tenga un compromiso, un amor hacia este país y lo trate de rescatar de esta ya no es una ola de violencia, es una marea permanente de sangre que vimos los guatemaltecos, y ahí tiene que haber compromisos morales y altos en ese sentido, de usar los recursos que se tienen, porque sí se pueden hacer cosas.
sí han aclarado casos, sí han capturado sicarios. Ojalá ahora capturen intelectuales también de la criminalidad, pero para eso se necesita más que un discurso, un compromiso con el uso de lo que se tiene y hacer, como lo dijo un estadista estadounidense, todo lo que se puede con lo que se tenga, porque no podemos darnos por vencidos, pero necesitamos también un liderazgo político comprometido con que Guatemala tiene que cambiar en materia de seguridad. No podemos arrodillarnos ante la delincuencia, pero necesitamos como población participar activamente, pensar nuestro voto y exigirle a quienes sean electos que cumplan y honren ese compromiso con los guatemaltecos y que lo que se tenga en el Estado, que se tiene por lo menos algunas cosas básicas, y por eso es que no somos aún un Estado fallido, se pongan a disposición de los guatemaltecos honrados que luchan día a día por sacar adelante este país. Doctor Jiménez, usted que ya estuvo en las esferas de gobernación como exministro, ¿cuál es el reto que tiene la actual situación de seguridad en el país? Y más, ¿cómo puede un ciudadano tener una oferta si vemos que prácticamente en el año electoral van a tirarnos las mismas propuestas de siempre? Bien, yo diría tres cosas. Una, que creo que es un poco un tema idealista, y es el tema de que ojalá en la seguridad, como otros temas, como educación, por ejemplo, no fueran parte de la discusión electoral. ¿En qué sentido? No politizar el tema de la seguridad. Y digo idealista porque obviamente es un tema que quizá la retórica política no haría eco a esta solicitud. Pero en gran medida el gran problema es que hay que afrontar el tema como un problema nacional y un problema de Estado, y no como un problema de coyuntura de 4 años de ejercicio de gobierno, sino que verlo a mediano y largo plazo. El otro tema, los otros dos temas, uno es, se dijo el colega que estaba hablando hace un momento, nos decía de qué hay que hacer con lo que se tiene, maximizar lo que se tiene de alguna manera. El Estado de Guatemala y el Ejecutivo en particular tiene problemas, ya se señalaron anteriormente y no los voy a repetir, pero también hay algunas cuestiones exitosas que también no hay que perder de vista. ¿Por qué razón? Porque esas son las que hay que identificar y dar una continuidad institucional. Mal haría, sea quien sea el que gane las próximas elecciones, el no identificar esos éxitos y darles un seguimiento. Y en el caso de extorsiones, hay que reconocer que el Estado guatemalteco ha caminado. Recordemos que antes de 2009 el tema de extorsiones como un delito específicamente no existía en nuestro código penal. Hoy, a partir de 2009, existe ese delito. Eso ayuda precisamente a combatir el tema. Hay un esfuerzo de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil que no es poca cosa. Obviamente no está llenando las expectativas del ciudadano porque el problema es muy grande y eso también hay que darle eco, pero también hay que decirle que hay que avanzar en esos puntos. El otro tema que creo que es importante en la línea de la transparencia es que efectivamente el tercer elemento es precisamente generar toda una política que permita, a la par de tareas reactivas, de tareas que hagan contención a la criminalidad, que tienen que ver con la investigación criminal, que tienen que ver con los operativos policiales, que tienen que ver con toda esa gama de acciones reactivas. Si el nuevo gobierno no enfoca el tema de la prevención, poco vamos a lograr. Muchos de los problemas que hoy tenemos es por los, digamos, decisiones que se han tomado en el pasado. Yo creo que ya es momento en que asumamos que esa es la dinámica de la vida política y social de un país como el nuestro. Entonces, sin dejar el tema electoral y coyuntural, porque ese es parte del hacer político, veamos también la perspectiva de mediano y largo plazo y hagamos partícipe a la ciudadanía de esas soluciones. Y eso es a través del trabajo preventivo. ¿Por qué razón? Los sectores organizados desde sociedad civil, empresarios, iglesias, tienen mucho que decir sobre este tema, pero también hay un gran sector de la población que no está organizado y que desde el barrio, desde la cuadra, desde la comunidad, pueden aportar a una política de prevención elementos que puedan... el problema de la seguridad es un problema de todos. Y si no lo vemos de esa perspectiva, me temo de que las soluciones que se planteen, si cada 4 años nos lo vamos a estar cambiando o cada año, esto no va a llegar a ningún lugar. Muchas gracias por la participación de ambos invitados. Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, doctor en filosofía, también estudió ciencias políticas y ha sido asesor en temas de seguridad, actualmente coordinador de Interpeace aquí en Guatemala y en Latinoamérica. Licenciado Maynor Alvarado, gracias por acompañarnos, coordinador del área jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo.
Gracias por estar aquí en Perspectivas. Ya lo vio usted, ciudadano, no es una promesa de 4 años, ni la responsabilidad es de a quien le toque el próximo gobierno. Es un problema de país, un problema grave y que todos tenemos que participar para llegar a soluciones en concreto. Lo vio aquí en Perspectivas, en la pantalla de Azteca Guate. Que tenga usted feliz